Bueno, continuamos con más de este buen día de miércoles. Para proteger a nuestros adultos mayores, las autoridades nos han solicitado que este grupo en particular permanezcan lo más posible aislados en sus casas, que no se expongan a salir a la calle y que no reciban visitas. Aunque sabemos que todas estas son medidas que son necesarias en este momento, podría esta situación hacerlo sentir a algunos un poquito solos, un poquito abandonados, un poquito tristes. Por eso invitamos a Carla Carranza. Carla es psicogerontóloga, es decir, es psicóloga especializada en adultos mayores y Carla nos trae algunos consejos para que si usted tiene esta situación con su papá, con su mamá o con sus abuelitos, puedan llevar este proceso, digamos, de distanciamiento de la mejor manera posible. Así que yo le pido que por favor le ponga atención a lo que Carla nos viene a contar, porque sé que todos en la casa podemos sacar mucho provecho. Un placer saludarla, Carla. Muchas gracias, muy buenos días. En términos generales, bueno, cuando a todos nos cambian la rutina, reaccionamos de diferentes formas, ¿verdad? Porque de repente tenemos un cambio en lo que estamos acostumbrados a hacer. El impacto, digamos, hablando particularmente de esto que está pasando con la pandemia, el impacto en la población adulto mayor podría ser un poquito más sensible, digamos, en ellos. No necesariamente, ¿verdad? Es lo que por lo general creeríamos, ¿verdad? Pensaríamos que les va a costar más el cambio, pero en realidad es lo que a cualquiera de nosotros nos puede estar pasando, ¿verdad? Es algo que nadie vio venir, ¿verdad? Sí. Que nos tomó por sorpresa y que ha requerido que empecemos a reinventarnos, que empecemos a ver cómo podemos mejorar con este cambio, cómo podemos crear una mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad?, que dependiendo de la persona esto podría implicar una dificultad, ¿verdad?, que sea que algo que le esté agobiando. Y eso puede pasar en cualquier persona. Sí es cierto que con las personas mayores podría ocurrir en qué elementos específicamente. Podría ocurrir que la familia crea que al tener que aislar a la persona adulta mayor se le abandone, se le aísle y se le trate como un niño. Y ahí sí es donde va a tener repercusiones negativas a la persona, ¿verdad? Okay. ¿Cuáles emociones o conductas podrían, digamos, indicarnos a los restos de miembros de la familia que el adulto mayor está entrando en ese proceso, digamos, de ansiedad extrema o incluso de depresión? Okay. Los signos de depresión y de ansiedad en general y los principales sería que haya una alteración en el estado del sueño. Quiere decir que la persona duerma muchísimas horas o más bien pase sin poder dormir del todo, ¿verdad? Entonces que haya una alteración o se levante, se vuelva a acostar, que se vea esa dificultad, ¿verdad? El otro rubro sería el cambio en la alimentación, que tenga más bien poco apetito o muchísimo. Cualquiera de los dos extremos. Vemos cómo hay alteraciones en estos campos. También el otro sería, por supuesto, un cambio en el estado de ánimo, que la persona sienta que no tiene interés por las cosas que usualmente tiene interés, que no sienta deseos de levantarse, de seguir con su vida, que tenga ideas de pesimismo, de tristeza profunda, continua, ¿verdad? Y son sentimientos que se mantienen, además de un acompañamiento de síntomas físicos, especialmente gastrointestinales, ¿verdad? Como le digo, con cada caso va a ir variando un poco, ¿verdad? Y hay que entender que el grupo de las personas adultas mayores es un grupo muy variado, entonces hay que ver cada contexto, cada caso para comprender específicamente. El asunto con la depresión y con la ansiedad es que en las personas adultas mayores suele haber polifarmacia, quiere decir que hay consumo de 5 o más medicamentos o incluso un abuso de los medicamentos, por lo que es necesario que se converse directamente con la persona para explorar estos puntos que ya les comenté, ver cómo está avanzando en todo eso, si hay algo que le aqueja, cómo se comporta esto también, y además que la persona tenga un médico de cabecera, idealmente un geriatra. Ok. No les dije al principio de la conversación con Carla, pero evidentemente estamos abiertos a que ustedes nos hagan sus consultas o nos den su, no sé, si nos quieren contar algo de cómo ha sido la convivencia con sus adultos mayores en estos días, qué les está funcionando, o si tienen alguna pregunta en particular para ella, evidentemente está abierta la posibilidad de que lo hagan en el Facebook de Buen Día y también de que nos manden un video, ¿verdad? Con la pregunta directamente para ella al 6087-7777. Carla, hay otra cosa que también puede ser que esté pasando en muchas casas. Hay muchos adultos mayores que se resisten a quedarse, ¿verdad? Y que no quieren estar encerrados, digamos, o no quieren estar dentro de la protección que brinda
que brinda la casa. ¿De qué manera los demás, digamos, los hijos o los demás familiares pueden de alguna u otra forma, no sé si me permite el término, negociar con ellos para que entiendan que es necesario? Ok, ese término está perfecto. En realidad, eso de negociar es lo que queremos llegar, es la vía que queremos obtener para hablar con ellos. En el momento que creemos que tenemos la potestad de decidir por ellos es donde entramos en un error, ¿verdad? Bien lo ha señalado el ministro de Salud varias veces, que son las personas las que tienen que decidir. Y las personas adultas mayores son sujetos de derechos. Ellos tienen toda la facultad de tomar una decisión, a menos de que tuvieran una alteración en el juicio, que es la capacidad para tomar una decisión. Tienen toda la facultad para saber que esa es la vía, cuál es la decisión correcta, qué es bien para ellos, ¿verdad? Y poder permitir que sean ellos que tomen esa decisión. Entonces, ¿cómo negociamos con ellos? Es muy importante, primero, que respetemos su opinión. Segundo, que entendamos que son ellos al final los que deciden, estemos o no estemos de acuerdo, ¿verdad? Entiendo que muchas veces los familiares, en el afán de protegerles y de cuidar su integridad, procuran hacer hasta lo imposible y llegan a veces a tomar medidas que no es lo mejor, como imponerles la decisión, incluso encerrarlos, ¿verdad? Entonces, recordar que son personas que ya han vivido muchos años, que tienen experiencia, que tienen además la capacidad de analizar y tomar una decisión adecuada para ellos. ¿Cómo podemos entonces convencerles a través de la negociación? Un punto importante es recordarles que es una situación que es temporal, eventualmente va a pasar y que no es una situación que están tomando por ellos, sino por los demás, ¿verdad? No solamente por ellos, sino por los demás. Es una cuestión de solidaridad. Ahora, hay otro punto. Yo no quisiera, digamos, que se me pase el tiempo de la conversación con usted sin preguntarle cómo hacemos también para explicarles de la mejor forma posible que pertenecen a una población vulnerable sin que eso los haga sentirse ni menos ni disminuidas sus capacidades, ¿verdad? Porque ciertamente lo son, así lo ha dicho lo dicen las autoridades, pero creo que a lo mejor eso, dependiendo del adulto mayor, podría ser ¿verdad? Un poquito susceptible para esa persona entender que, bueno, que tenga un peligro que es real. Correcto. Yo creo que el primer punto sería preguntarnos en realidad por qué creemos que no lo saben, ¿verdad? Eso es muy importante porque a veces asumimos que no entienden porque no actúan como queremos. Claro. Entonces es importante identificar si realmente ellos entienden las implicaciones de la vulnerabilidad que presentan, ¿verdad? Si detectamos que la persona no identifica que es realmente vulnerable, puede ser porque la persona esté en un periodo de negación y que crea que eso no le va a pasar. Pero creo que un común denominador en las personas adultas mayores es que aman a sus seres queridos, ¿verdad? Entonces creo que por ahí podríamos negociar y hacerles ver que no solamente es por ellos, sino por el cuidado y la protección de las personas que tienen cerca. Okay. El asunto del distanciamiento también es otro punto importante que quería tocar. Evidentemente se nos está pidiendo que tengamos el mínimo contacto, el menor contacto posible con esta población, y eso implica que ya no vamos a ir el domingo a almorzar con mamá. Correcto. O que los nietos no van a ir 2 veces a la semana, y que muchos de ellos, en el caso de que vivan solos, tienen que estar solos durante estas semanas y lo han tenido que hacer y lo van a tener que hacer durante las próximas. ¿Cómo manejar ese asunto de la falta de contacto físico que a mucha gente le hace falta, y de ese distanciamiento que no debe implicar que no me preocupo por vos, que estoy pendiente de lo que necesitas? Okay. Eso es algo que está ocurriendo con la situación país en este momento, pero es algo que también ocurría antes, ¿verdad? Con, por ejemplo, las familias que tienen digamos, al abuelito o la abuelita a una distancia bastante larga, ¿verdad? En otra ciudad o en otro país. Entonces, la distancia para los familiares muchas veces se ha vuelto un sinónimo de preocupación, de cómo hago para hacerle sentir a esta persona lo mucho que me preocupo por ella o por él, ¿verdad? Entonces ahí es donde es necesario volvernos un poco creativos y recordar que lo más importante es la comunicación, tratar de mantener una comunicación frecuente, abierta, donde la persona se sienta comprendida, donde nos sienta realmente presentes, y para eso es necesario también encontrar el espacio seguro, un espacio donde podamos hablar con esta persona, que esta persona sepa que estamos para ella en ese momento y que estamos para apoyarle aunque nos separe la distancia. Hay una frase de un autor desconocido que habla que la distancia nos limita en los abrazos, pero no en los sentimientos, y es justamente eso lo que deberíamos de poder transmitirle. Qué bonito. Sí, yo le entiendo que lo que hay que hacer es
bueno, evidentemente, físicamente no podemos estar tan cerca como antes, pero eso no implica que yo no esté pendiente de qué es lo que le está pasando. Exactamente. A mi adulto mayor. Vamos a colocarles una gráfica en pantalla con algunas recomendaciones que nos da Carla para redondear un poquito esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo apoyar a los adultos mayores ante la emergencia. Yo le voy leyendo y usted nos va explicando, Carla, si le parece. Perfecto. Asegurar el acceso a medicinas y alimentos. Eso es porque algunas personas adultas mayores a veces no saben bien cuál es el número que tienen que llamar, Claro. con quién tienen que contactar, o de repente no tienen quien les haga las compras para los alimentos. Tal vez no quieren salir, pero no tienen otra opción. Entonces eso podría ser una alternativa. Ok, número 2, ayudarlos a resolver sus dudas sobre el tema actual. Creo que un paso antes de esto es informarnos primero nosotros, ¿verdad? Con las Bien. fuentes, exacto, con las fuentes fiables, porque ahora sucede que hay mucha información por WhatsApp y por otros medios que realmente no es oficial y que tiende a confundir a las personas en general. Sí, toda esta lluvia de noticias falsas que nos Exacto. agobia a todos, también a los adultos mayores. Así que Correcto. hay que tratar de seleccionar de dónde yo me informo y cuántas veces al día. También creo que eso es muy saludable, ¿verdad? Claro, No totalmente de pasar pegado acuerdo. todo el día. Exactamente. Ok, número 3, ofrecerles opciones tecnológicas de comunicación. Ok, a veces hay un estereotipo con las personas adultas mayores de que no están comunicados o no son tecnológicos. Y yo he conocido personas mayores que son más tecnológicos que yo. Entonces realmente hay que preguntarles primero. Estos son ideas, ¿verdad?, para apoyarlos, pero ver si eso es lo que necesitan. Y en la parte tecnológica, ver cuál es la herramienta que se ajusta más a las necesidades y cuál es con la que se sienten más cómodos también. Y la última es conversar sobre las posibles formas de estafa y de las fuentes fiables de información, que era algo que ya habíamos mencionado anteriormente, pero que también está ocurriendo muchísimo. Exactamente, y es muy importante para evitar que caigan en estafas por desconocimiento, claro. ¿Cómo puede una familia mejorar la comunicación con la persona adulta mayor aunque estemos a distancia? Ok, eso es muy importante, que dicha que me lo preguntó. Bueno, igualmente que estas recomendaciones que estábamos viendo en pantalla, es importante antes que todo preguntarle a la persona, ¿verdad? Entonces preguntarle cómo te puedo ayudar, qué necesitas, ¿verdad? No asumir que necesita algo y tomar la decisión de hacer eso cuando en realidad la persona tal vez tenía una necesidad completamente distinta, ¿verdad? Para poder suplir lo que verdaderamente esa persona está necesitando. Luego, abrir un canal de comunicación frecuente, ¿verdad? No es que cada año bisiesto llamo a mi familiar y veo a ver cómo está, sino que lo más frecuente para que la persona sienta esa compañía, sentirnos cerca a pesar de la distancia física. Recordemos que no queremos caer en un aislamiento social, realmente es un distanciamiento físico. Sí. Entonces, lo que implica es cada uno en su casita, pero estamos muy cerca con la parte de tecnología, los medios que haya, la forma que identifiquen para comunicarse. Entonces, para mejorar la comunicación, además, hacerle entender a la persona que siempre puede hablar con uno, que uno está presente. Creo que un elemento muy importante de toda esta crisis es que nos ha hecho ver que la tecnología debería ser un medio para estar más conectados y no una pantalla que nos bloquee para vernos y para estar en comunicación. Y creo que eso podría ser una de las enseñanzas y una de las cosas que podemos aplicar más con las personas mayores, el ya no estar ausentes, estar realmente presentes, escuchar lo que necesitan, validar sus opiniones, no tratarles como niños y dejar de regañarlos, que eso es algo que hacen todas las familias y verdaderamente no se debería hacer porque son personas con toda la capacidad de tomar decisiones y con mucho, mucho que aportar. Y ya para cerrar, Carla, ¿qué tipo de rutina debería establecer un adulto mayor que está solito en casa? Porque no es lo mismo pasar este periodo de distanciamiento o de aislamiento con uno u otro miembro de la familia que estar completamente solo todo el día en la casa. Correcto. Entonces yo siento que a veces esto de las rutinas puede ayudarles a los adultos mayores, sobre todo que están solitos, a pasar el tiempo y a invertir bien ese tiempo. Correcto, eso es muy importante en todas las edades, Sí, ¿verdad? sí, Creo sí. que lo más importante con lo de la rutina es primero establecer como un horario donde cumplamos lo básico, es decir, no nos levantemos a las 3 y después cenamos a las 6, poder darle una estructura mínima a nuestro día, poder ofrecer un horario de levantarse y acostarse que sea lo más normal posible. Que además tengamos un respeto por los tiempos de comida, especialmente en las personas mayores es muy importante. Y también el consumo de líquidos, ¿verdad? Que eso es algo constante siempre, sin importar si hay crisis o no. Y también que podamos encontrar en esto una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de
inventarnos, de ver una alternativa diferente en esta crisis. Muchas personas mayores presentan algunos retos en su rutina. Entonces es importante que la familia también esté presente y esté diciendo cómo te podemos ayudar, sabemos que tenés esta dificultad, te podemos apoyar de esta o esta otra forma, ¿verdad? Y tratar de que se sientan acompañados siempre a pesar de la distancia. La persona sola tiene muchas alternativas, realmente esté hasta donde esté la creatividad. Cuando le damos estructura al día y hacemos una rutina, logramos que la persona pueda como organizar su día, pero igual podemos tener el permiso de tener sábados y domingos, por ejemplo, con un poquitillo más de desorden. No todo tiene que ser tan estructurado y tan llevado como paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Sino que tengamos la alternativa de ir utilizando este tiempo para encontrar nuevos proyectos y aprender cosas nuevas, mantenernos activos mentalmente. Carla, 4 preguntitas que nos están haciendo los televidentes. Claro. Yoconda Monge, tengo 2 situaciones. Mi papá lo ha aceptado muy bien, pero duerme mucho y todo le da pereza. Es un señor de 77 años con desgaste de rodillas y tiene que hacer ejercicios, no quiere hacerlos. Y otra es mi abuelita de 92, que no padece de nada, es un roble, pero mi tía no la deja asomarse al balcón, que era donde ella siempre regularmente salía. ¿Qué recomendación me da para ambos? Ok. Para el primer caso, vamos a ver y vamos a tratar de romper aquellos malos hábitos, ¿verdad? Familiares. A veces caemos como en una mala rutina con los familiares de que, ¿querés hacer ejercicio? No, bueno, está bien, ¿verdad? Y entonces como que llegamos a chocar con pared, pero aprendemos que ahí está la pared y que no hay nada que hacer. Sin embargo, podemos tratar de identificar las cosas que nos unen como familia. Por ejemplo, tal vez esa persona no quiere hacer ejercicio solo, pero si hacemos una videoconferencia, una videollamada y hacemos ejercicios todos con una canción que nos agrade a todos, pueda animar a esta persona a movilizarse. Qué bonita idea. ¿Verdad? Eso, además integra a nivel social. Claro, ¿cómo hace con la abuelita de 92 años que salía al balcón, que ya no puede? Porque, bueno, creo que nos dice que es que la hija no la deja salir por miedo a que algo le pase. Exacto. Ahí vamos con lo que estábamos hablando de la comunicación, ¿verdad? Es importante entender que ellos tienen la potestad de decidir. Realmente, si ella quiere ir al balcón 1 o 2 veces o no ir, debería ser la decisión de ella. Entiendo la preocupación de la hija, no la juzgo. Realmente entiendo que es por el afán de protegerla, de cuidarla, de que no le pase nada. Pero sí necesitamos flexibilizar estos puntos porque esa salida al balcón puede ser la salud mental para ella, puede ser el esparcimiento que ella está necesitando, puede ser lo que la motiva a levantarse ese día. Entonces es importante que seamos empáticos verdaderamente y pensemos, si a mí no me dejaran salir al balcón, ¿cómo me sentiría? Claro, le entiendo. Nati Lu, ¿cómo hacemos con los adultos mayores que están en pánico por la situación, creen que se van a enfermar o a morir y no quieren que nadie se les acerque, ni siquiera salen al corredor por el mismo temor que ellos tienen? Esto es el caso contrario, ¿verdad? Están tienen tanto miedo, tienen tanto temor que no quieren tener contacto con sus familiares. Claro, esto es, como le digo, en todas las edades, ¿verdad? Pasa. Y creo que la clave está en llevar la situación un día a la vez. Enfrentar esto sin tratar de anticiparnos y pensar en los peores escenarios. Lo que sucede en esa situación es que usualmente vemos o pensamos que vemos hacia el futuro y decimos, esto va a pasar y van a pasar todos estos malos escenarios. Imaginamos 10.000 escenarios y al final es uno el que pasa y es el que no imaginamos. Entonces, eso fue energía invertida, mal invertida en realidad. Entonces, tratar de pensar y de retomar y estar pensando en cómo estoy yo ahora, en el aquí, en el ahora, sin adelantarme, sin pensar en escenarios catastróficos. Si en el momento me contagio, veremos cómo se afronta. Cuando tenemos el reto enfrente, vemos cómo lo resolvemos. Antes no, porque es invertir mal tiempo. Puede ser que nunca lo tengan y estén malgastando tiempo y viviendo un tiempo que podrían estar en paz, creciendo y aprendiendo de sí mismos en un estrés y ansiedad continua. Ok, vea este caso que nos plantea Eva Chavarría y quisiera ayudarle. Mi papá tiene 83 años, tiene indicios de demencia senil. Lo cuida mi mamá, que tiene 72. Ellos viven solitos y han logrado mantenerse guardaditos con el distanciamiento solicitado, pero me preocupa mi mamá, que se cansa de contestar las mismas preguntas constantes de parte de mi papá. ¿Qué estrategia se podría usar con ella para no desgastarse tanto en la parte emocional? Ok. Esta es una pregunta bastante frecuente, ¿verdad?, en la práctica en general, porque sí es bastante cansado de estar repitiendo una y otra vez la misma respuesta. Creo que aquí la mejor solución es ser verdaderamente empáticos. Es pensar, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si yo estuviera preguntando todas las veces lo mismo y lo mismo, ¿me gustaría que me contestaran con enojo
o me gustaría que me contestaran con la mejor amabilidad, con el mejor cariño, como si fuera la primera vez. Creo que es lo que tenemos que tratar de mantener. Hay frases que nos pueden ayudar en el momento que estamos sintiendo que, uy, ya voy a perder la paciencia, a retomar ese estado de tranquilidad. Uno que uso a nivel de la práctica y que en realidad es muy útil es el decir, por ejemplo, cuando es una situación de mamá e hija, es decir, bueno, ella me cambió a mí los pañales todos los días y tuvo la paciencia de hacerlo. Entonces, en este caso, que es una pareja, ¿verdad? Poder encontrar una situación donde esa persona en su momento me tuvo sumamente paciencia y decir, él me tuvo paciencia en este momento. Entonces, como que ahora me toca a mí. Claro, claro. Bueno, y para terminar, tenemos un video de una niña que tiene una consulta o un comentario para usted. Se llama Victoria, creo. Claro, adelante. Adelante. Eso podría ser una de las... Hola, soy Victoria. Yo vivo a la par de mis abuelitos y no corro en riesgo, ¿verdad? Son dos personas sanas. Bueno, qué dicha, Victoria. Nos alegra muchísimo que están cuidando a sus abuelitos, que tienen la dicha de que tienen a su familia cerquita, ¿verdad? Pero hay algunos que no tienen esa condición porque sus hijos viven largo. Por cierto, había alguien que estaba planteándonos esto y ya con esa quiero terminar. Dice Violeta Céspedes, aquí está. Mi mamá es adulta mayor, le cuesta mucho caminar y quiere que todos los hijos vayamos igual siempre porque somos 8 y todos pasábamos en la mañana a saludarla y nos tomábamos un cafecito con ella. Ella está acostada, pero quiere que sigamos igual. Es decir, a la señora le hace falta que sus hijos, claro, sus 8 hijos pasen. Y pregunta cómo la hacemos entender. ¿Es posible que un solo hermano vaya a asistirla, digamos, por un ratito en la mañana? Bueno, hay que tratar, ¿verdad? Si esa persona es la que va a estar yendo, que tenga el mínimo contacto en general, como lo han dicho las autoridades, ¿verdad? Si es posible, lo que se podría hacer para que ella no sienta esa ausencia y no se sienta así de solita, ¿verdad? Claro. Es que esa persona que la está visitando haga llamadas con video para que pueda ver igual a cada uno de los hermanos. Aconsejo que sea uno individual, porque a veces hacen llamadas todos al mismo tiempo. Y en la tecnología saben, ¿verdad?, que el audio lucha uno por otro, entonces a veces no se escucha claro el mensaje. Entonces, para que ella pueda tener igual su tiempo de calidad con cada uno de sus hijos, sin tener que exponerse a todas las visitas, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Muy buena idea. Muchísimas gracias. Ella es Carla Carranza, es psicogerontóloga y está disponible en el 8990-8982 o en sus redes sociales como doctora DRA Carla Carranza pegadito. Y Carla, ella lo escribe con K. Así la pueden buscar, así como está. Ha sido un placer, ¿oyó? Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes también por sus consultas.